Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Innovación y Turismo INTO, la última. Todo lo bueno se acaba y esta edición de INTO está llena de talento compartido y ganas de ver lo que está pasando en este mundo actual ahora mismo. En nombre de la Dirección General de Innovación del Gobierno de les Illes Balears y de la Fundación BID, queremos agradecer su asistencia y participación. Este seminario, como saben, es íntegramente online y pueden seguirlo, tal como se indica en la pantalla, a través de traducción simultánea en español, en castellano y en inglés. Perdón. Vale. El día de la inauguración hablamos de cómo la tecnología juega un papel importante en el proceso de recuperación de la industria turística y de cómo la redefinición de este modelo turístico, cómo la redefinición de este modelo turístico es una de las grandes prioridades del sector. Hablamos del nacimiento de un nuevo perfil de viajero, el viajero consciente, el viajero educado, resiliente, innovador, sostenible e inversor. Y también hablamos de cómo la incertidumbre no es algo negativo, sino que es una oportunidad para transformarse digitalmente. En la pasada edición, el miércoles pasado, hablamos de impulsar un turismo circular, poniendo el foco en las personas y en el entorno. Hablamos del turismo responsable, el único turismo aceptable para las nuevas generaciones. También de cómo la información es la clave para reducir la incertidumbre del sector y la tecnología fundamental para abordar los retos a los que se enfrenta. Seguridad sanitaria, transparencia y sinceridad, principales aspectos que tienen en cuenta los turistas europeos para elegir el destino. Esta última sesión de INTO, la de hoy, que lleva por título Reestructuración empresarial en la era post-COVID, contaremos con un excelente equipo de expertos, como siempre. Estarán con nosotros el doctor Xavier Puig. El profesor Puig, académico y consultor de inversiones, dará una visión más financiera en cuanto a la visión de los inversores, así como la respuesta que están dando las empresas a la actual reestructuración, no solo del sector, sino de todo el panorama empresarial. Tendremos también con nosotros al señor Helmut Clement, gerente y fundador de S-Reverse, empresario que en tiempo de pandemia no solo se está reinventando, sino que también está empujando la creación de un nuevo proyecto empresarial basado en el segmento boutique y de lujo. El señor Reto Stokenius, director de expansión de Riu Hotels and Resorts. El grupo Riu Hotels and Resorts lleva años liderando las cifras de solvencia en el sector del alojamiento hotelero, como saben, y lo sigue haciendo en base a un modelo eminentemente patrimonialista que va a contracorriente de las tendencias del sector. Y por último tendremos al señor Ovidio Andrés, fundador de Logitravel. El grupo Logitravel ha pasado por varios procesos de fusión y adquisición en su división mayorista de viajes y ha incorporado nuevos modelos de gestión y alianzas internacionales en su división hotelera. Será un perfecto ejemplo el que nos dé Ovidio Andrés para conocer más de cerca las estrategias de fusión y desarrollo. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Saben ustedes que después del chat, después de las presentaciones de cada ponente, iniciaremos una rueda de preguntas, un debate con todos los ponentes. Bienvenidos y les invitamos a que nos envíen sus preguntas aquí en el chat. A continuación, damos la bienvenida al señor Xavier Puig. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por esta invitación a este seminario y como ha dicho Rosa, yo voy a intentar hacer digamos, un overview del panorama económico-financiero en el que nos encontramos actualmente. Voy a utilizar unas transparencias que obviamente están a disposición del seminario y como os decía, el objetivo principal es entender
en qué situación nos encontramos actualmente, desde el punto de vista económico-financiero. Supongo que veis bien las transparencias. Como os decía, entorno económico-financiero. Parte meteorológico. El sector turismo, como cualquier otro sector, ha de navegar en aguas turbulentas y antes vamos a ver este parte meteorológico, este entorno económico en el que nos encontramos. En mi opinión, las tres claves en las que nos estamos moviendo últimamente y que se han, de alguna manera, se han agravado y se han ampliado en estos últimos 2 años, son estas 3Ds, lo que llamamos el problema de las 3Ds. Deuda, demografía y deflación. Voy a ser muy breve, muy sucinto. En cada una de ellas voy a utilizar una transparencia para plasmar qué estamos diciendo, qué queremos decir cuando hablamos del problema de la deuda o el tema de demografía o el tema de deflación. Fíjense que hablo de deflación y algunos piensan, pero últimamente nos hablan mucho de inflación. Es verdad, pero ya verán qué quiero decir con este concepto más estratégico, más a largo plazo, de un entorno deflacionista general que tenemos desde hace años. Para que se hagan una idea, el dinero en circulación, que sobre todo ha aumentado desde el 2008, con la crisis financiera de 2008, que todavía no ha acabado, la COVID simplemente lo que ha hecho es aparecer en el momento que empezábamos a salir para devolvernos, como en el juego de la oca, a la casilla de salida. No solo no estamos mejor que el 2008, sino que estamos peor. ¿Por qué? Porque la crisis de endeudamiento en la que estábamos inmersos y en la que seguimos inmersos, aunque parece oculta, aunque las cuestiones más aparentes, las cuestiones más, digamos, noticiables están acaparando la actualidad, hay algo de fondo, algo más profundo, que es esta crisis de endeudamiento. El mundo está muy endeudado y para que se hagan una idea, en dólares, en Estados Unidos, la Reserva Federal ha inyectado una cantidad ingente de dinero que está en la economía. Ya verán que esto afectará cuando hablemos del sector turismo en particular. Afecta a todos los sectores, pero en el sector turismo de una manera muy particular. En Europa no nos hemos quedado atrás y las inyecciones monetarias, de dinero, han sido realmente de un volumen extraordinario. Todo este dinero que lo que ha intentado es salvar la solvencia de los países y la solvencia de la banca y de las empresas, está en la economía. Es un dinero que es de una cantidad, como les digo, enorme, y lo que hace es que los mercados financieros en general están, entre comillas, subvencionados. ¿Esto qué hace? Hace, por ejemplo, que el tipo de interés de la economía, el tipo de interés, el precio del dinero, es muy bajo. Las empresas y los países se están endeudando y pagando esta deuda que sigue creciendo a niveles de tipos negativos. Los financieros no entendemos este concepto de tipos de interés negativos, lo entendemos porque entendemos el proceso de cómo se ha producido. Pero entender que el que pide dinero cobra y que el que presta dinero paga, esto es un concepto complejo. Hace que, por ejemplo, países como Japón estén endeudados a un nivel de 320% sobre el PIB. Todos estamos esperando a ver qué pasará, pero la pregunta es, ¿qué nivel de deuda pueden asumir a coste negativo? ¿Dónde está el límite de endeudarse?
Aplíquenlo a países, pero aplíquenlo también a empresas, porque muchas empresas se están endeudando a tipos negativos. Si es así, ¿qué límite hay para endeudarse y hacer inversiones? El segundo problema es la demografía. Y les voy a enseñar este cuadro que es muy gráfico, se entiende perfectamente. La edad media de la población mundial por países. Se entiende que estos países africanos, básicamente africanos, ven que su edad media está entre 15 y 19 años. Entre 20 y 24 años están estos otros países. Entre 25 y 29 ya aparecen más países. ¿Se entiende? Todos estos países que están aquí estamos representando en colores la edad media de su población. Y veis que estos tres primeros, la edad media es muy joven. 30 y 34 años, ya aparece toda América Latina, toda África y hasta aquí, una parte importante de Asia, pero todavía no está el primer mundo. 35-39 ya aparece Estados Unidos, aparece Rusia, Noruega, Irlanda, China, todavía no aparece la mayor parte de Europa. Entre 40 y 44 años, aquí ya está la mayor parte de Europa, pero todavía faltan dos países que no han aparecido, que son Japón y Alemania. Solo viendo este cuadro, solo viendo este mapa, la pregunta no es si habrá o no inmigración. La pregunta es cómo gestionamos esta inmigración, porque vendrán a los países centrales. Es obvio, ha pasado en la humanidad y ha sido siempre así. Y no es malo, al revés, lo necesitamos. El tema es cómo se gestionará toda esta explosión demográfica y cómo afectará, obviamente, a vuestro sector, al sector turismo, que será de una manera muy grande, de una manera realmente importante. La tercera D es lo que llamamos la deflación. Y no hablo tanto de la deflación monetaria, la que todos tenemos en la cabeza, el IPC, que hagan una pequeña reflexión. Si con toda esta masa monetaria que los bancos centrales, para salvar el sistema, han inyectado durante estos últimos 13 años, y en los últimos años, olviden de este último año de pandemia, ha habido prácticamente inflación cero o años de deflación, realmente es que estamos inmersos en una etapa de lo que Rifkin decía el coste marginal cero, ¿no? Que todo tiende a cero. Estoy hablando de todo el concepto del low cost, que ahora no me dará tiempo porque simplemente es una presentación de entrada, pero para que se hagan una idea lo represento de esta manera. Fíjense, aquí está representado en este gráfico años en conseguir 1.000 millones de clientes. El teléfono, y pongo 1877, no cuando se inventó el teléfono, sino cuando la Bell Corporation comercializó, es el año que comercializó por primera vez el uso del teléfono al público en general. Pues han tardado estos años en conseguir 1.000 millones de clientes. En cambio, la televisión tardó menos años en conseguir 1.000 millones de clientes en el mundo. El teléfono móvil, menos. Internet, menos. Y el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente, solo 8 años. Y ya no pongo Facebook, que tardó solo 7 años. Me refiero a esto. Me refiero a todo este concepto que todo va más rápido y se tiende al coste marginal cero. Cada vez las cosas cuestan menos, cada vez nada vale nada. ¿Qué les voy a explicar a ustedes de lo que valía un billete de avión hace 20 años, lo que vale ahora, o lo que valía un fin de semana en un hotel hace 20 años, o lo que vale ahora? A esto me refiero en la tercera D. Y todo esto al sector turístico, ¿cómo está afectando? Vamos a hacer un pequeño overview del sector turístico. Y como ven,
En el 2020-21, época COVID, se redujo un 30% de ventas en época COVID. Estoy cogiendo el estudio más reciente de Alpha Value sobre una muestra de 16 empresas mundiales que representan un porcentaje importante de las 465 empresas cotizadas de vuestro sector. Estamos hablando de una capitalización de 135.000 millones, el sector tiene 12 billones de euros en cotizaciones, un gran sector en el mundo de la inversión. Pues bien, en el 22-23, ¿qué se espera? Pues espera un importante incremento de ventas que se superará en 2019 y los márgenes de EBITDA y free cash flow, muy importantes para la inversión financiera, mejorarán. ¿Y por qué mejorarán? Porque habéis aprendido en estos años, a la fuerza ahorcan, a ser mejores en la gestión de costes y a ser muy eficientes en la consecución de vuestros objetivos. De los 3 subsectores que nosotros, los financieros, consideramos que es el sector turístico, el de hoteles, que ha sido años terribles, que os voy a explicar, donde el ROE ha sido negativo. En cambio, el ROE del 2022, es decir, la rentabilidad sobre el equity, la rentabilidad de los accionistas, de los inversores, se espera que sea positiva. Además, se ha aprovechado para hacer una gran inversión en hoteles. Ha aumentado un 12% los hoteles respecto a 2020 en esta representación de esta muestra que yo creo que representa bien el sector mundial. Asimismo, los restaurantes se espera que entren en beneficios 2021 y en el 2022 multiplicarán por 3 estos beneficios. Claro, ¿por qué multiplicarán por 3? Porque hablamos de un año terrible, el 2020, el 2021 empiezan a ganar algo y el 2022 ya se consolida y en principio aumenta de una forma considerable. El que está peor es el sector de servicios y de viajes. Es el que más costará recuperarse. De hecho, las ventas del 2021 respecto al 2020 bajaron un 50%. Este será seguramente el subsector que más costará. Como conclusiones, para acabar, estamos inmersos en un excesivo endeudamiento de familias, empresas y países. Todo esto se mantiene porque el tipo es negativo, tipo cero o negativo, o endeudarse cuesta muy poquito, hasta las empresas que no son muy solventes, lo que llamamos el non-investment grade, las empresas que no están calificadas de un riesgo aceptable que nos devolverán el dinero, pues hasta estas están consiguiendo tipos de interés. El 95% de estas empresas no tan solventes dentro de nuestro sector financiero están dando un interés mayor que la inflación. Sin actuaciones masivas de los bancos centrales, todo esto no sería posible y no habría crecimiento orgánico en la economía. La pregunta es ¿hasta cuándo podrán los bancos centrales mantener al enfermo asistido de esta manera? Y por último, el sector turístico con tipos de interés negativos hoy día es muy atractivo como inversión financiera. ¿Por qué? Porque ahora hay un dicho muy famoso dentro de los mercados, ¿no? Que estamos entre FOMO y TINA. Hay un artículo que decía cuando FOMO encontró a TINA. FOMO es un acrónimo de Fear of Missing Out. FOMO. Fear of Missing Out. Me lo estoy perdiendo. La bolsa está subiendo, todo sube, me lo estoy perdiendo. Y TINA es There is no alternative. Es que no hay alternativa. Con tipos de interés negativo, el inversor que ha de invertir, ¿dónde invierte? El sector turístico es muy atractivo. ¿Por qué? Porque tiene 2 componentes muy atractivos hoy día a estos tipos de interés tan bajos o negativos. Que hay un gran componente inmobiliario y que además es un sector al alza. Cuando todo esto pase, esperamos lo que llamamos
la llegada del consumidor vengativo, el que no ha podido viajar, el que no ha podido ir a hoteles. Cuando acabe todo, creemos que va a hacer que vuestro sector suba mucho. Por mi parte nada más y ya paso la palabra a Rosa. Gracias. Esperaremos al consumidor vengativo, pues, para que suba todo el sector viajes y servicios. Gracias, doctor Xavier Puig. Seguimos ahora con el señor Helmut Clemens, gerente y fundador de Revos. Bienvenido, Helmut. Gracias, Rosa. Gracias a Into por la invitación. Desde luego ha sido muy interesante la exposición de Dr. Xavier Puig, y lo del quantitative easing sin duda es un aspecto que hay que comentar y que hay que saber cómo todo esto va a acabar. Esta deuda gigantesca va a ser un problema a corto plazo, sin duda. Mi exposición va a ser bastante menos académica. Yo soy un simple hotelero y restaurador, así que pequeño cambio de registro. Yo soy uno de estos afortunados que le pagan por comer en los mejores restaurantes y por alojarse en los mejores hoteles en el mundo, o por lo menos hasta que empezó esta gran crisis que estamos sufriendo todos ahora. Analizo y guío a algunos de los mejores hoteles y restaurantes en su afán de afilar su experiencia cliente y en liberar todo su potencial. Cuando viajaba por ese mundo pre-COVID en esas misiones de analítica hotelera, siempre estaba en búsqueda de lo autóctono, del respeto por las tradiciones, del sentido y sabor del lugar y del propósito de las cosas. Con más de 500 estrellas Michelin en mi estómago, más de 1000 análisis realizados en más de 100 países, creo que tengo un cierto benchmark no del todo desdeñable en ese mundo de los hoteles y de la alta gastronomía. Y siempre quiero más autenticidad, más propósito, más excelencia en el servicio, más reconocimiento personal. No para mí, sino para los clientes de mis clientes. Y ahí hay tantísimo para hacer en ese sentido, tanto para fomentar en lo que justamente la hostelería puede ofrecer más que casi ninguna otra industria. Eso es satisfacer uno de los anhelos fundamentales del hombre y de la mujer, el reconocimiento. Y en ese sentido, la hotelería en general y la mallorquina en particular, creo que tiene algo de margen de mejora. Porque la gran máquina de la hotelería mallorquina ha sido y sigue siendo especialista en crear valor para el hotelero, pero no en la misma medida para el cliente. Y esta tesitura, quizá desequilibrio, desde mi punto de vista, requiere una reflexión profunda después del impacto de esta crisis política sanitaria. De profesión soy hotelero y como tal he sido director de algunos de los mejores hoteles boutique de Mallorca y de América Latina antes de emprender mi andadura como consultor hotelero. Me especialicé en la conceptualización de hoteles boutique y en el análisis crítico hotelero, ayudando al hotelero a desatar todo el potencial de su hotel, encontrando fórmulas para optimizar la experiencia cliente que ofrece y así crear vínculos y memorias. Y es especialmente a través de la creación de conceptos basados en la autenticidad, el propósito y en la excelencia en el servicio que conseguimos reformular las propuestas de valor de los hoteleros, ya que el lujo sin propósito, el lujo puro y duro hoy día ya no tiene mucho sentido. Y aparte de eso, aparte de esa faceta mía hotelera, en el 2012 creamos Revos. En plena crisis financiera, desarrollamos e implementamos un concepto de gastronomía local destinado a convertirse en franquicia. El concepto lo basamos en la artesanía local, lo cual se refleja tanto en la decoración de los locales como en la comida, la bebida,
la música y hasta en los uniformes de los equipos, muy a pesar de algunos de los equipos. Crecimos hasta principios de 2020, reinvirtiendo y optimizando continuamente para poder exportar el modelo a Alemania y otros mercados emisores de turistas hacia la isla. Porque estamos convencidos que llevar un rayo de sol en forma de gastronomía mallorquina a lugares como Alemania, UK o Suiza sea un gran éxito. Pero, en lugar de llegar al punto muerto y conseguir nuestra gran apuesta por nuestro flagship en Plaza España, a principios de marzo de 2020 nos encontramos en la portada de algún diario local con militares patrullando delante de nuestro rebost, cerrado a cal y canto. Y lo que sigue es la historia no solo del rebost, sino de la gran mayoría del sector de la gastronomía, la cual ha tenido que reinventarse por completo. Algunos llegaron a la crisis con los bolsillos llenos, otros no tanto, según el momento en el cual se encontraba su modelo de negocio cuando impactó esa crisis. Delivery, takeaway, reducción de las plantillas, reestructuraciones, luchas para refinanciarse, para renegociar alquileres, forma de pagos, externalización de cualquier servicio que no fuera absolutamente necesario mantener en interno, convertirse en especialista de lectura de los BOIPs del día con el propósito de bajar y flexibilizar cualquier coste posible y captar algo de los fondos públicos. Y todo eso solo para intentar mantenerse a flote, nada de beneficios, solo mantenerse a flote. Todos hemos ido despojando nuestras empresas de cualquier elemento superfluo. No hemos dejado ni una sola piedra sin mover, para soltar lastre. Muchos hemos tenido que sacrificar locales para poder mantener otros. Hemos tenido que aportar fondos propios para intentar sobrevivir y compensar la falta de ayudas económicas estatales o regionales. Han sido meses muy duros, económicamente, emocionalmente, psicológicamente. Meses durante los cuales la ineptitud de muchos de nuestros gobernantes ha quedado en evidencia. Mientras que otros países de la Unión Europea fluían las ayudas de forma más o menos generosa, aquí en España y particularmente en Baleares, hasta el mes pasado, hasta el mes de octubre, las ayudas han sido inexistentes o tan lamentables que muchos empresarios, autónomos y empleados se han visto obligados a bajar la persiana o quedarse en el paro. Una auténtica vergüenza. Pero supongo que no se puede esperar otra cosa cuando cualquiera puede ser político, cuando no se requiere formación alguna para despilfarrar millones de euros en nombre de todos y decidir sobre el destino de miles y miles de personas. Y ahora seguimos con más de lo mismo. No recuerdo quién lo dijo, pero solo el tonto espera resultados distintos cuando siempre aplica la misma medicina. En ese bosque hemos tenido que cerrar nuestro flagship en Plaza España. De hecho, hemos convertido nuestros locales propios en franquicias y hemos podido contar con la ayuda de grandes profesionales externos para intentar adecuar estructuras financieras y societarias. Hemos podido captar una nueva franquicia en el centro de Palma y sigue en marcha nuestro plan de expansión, primero a nivel regional y luego a nivel internacional. Más aerodinámico, más flexible, más resiliente y con mayor potencial de rentabilidad, aunque sin alguna duda es una casilla de salida menos favorable de la que nuestro sector tuvo hace 20 meses. Pero creo firmemente que con esta crisis es más importante que nunca darle valor a lo autóctono, a lo que hemos hecho con nuestro bosque, al sentido y sabor del lugar, al propósito, ese famoso why de Simon Sinek, y a la excelencia personal para crear espacios y momentos de reconocimiento para el cliente, tanto en la hotelería como en la gastronomía. A la larga, este valor añadido, aunque intangible, hará la diferencia y conseguirá destacar en un mundo post-crisis
en el cual los commodities lo tendrán cada día más difíciles para destacar y garantizar su rentabilidad a largo plazo. Muchos siguen nadando en un océano rojo de sangre, la propia y la de sus competidores, en lugar de crear océanos azules de autenticidad, de sentido y sabor del lugar. Y estoy absolutamente convencido que un hotel o restaurante son el vehículo perfecto para convertirse en catalizador de su entorno natural y de su herencia cultural. Con este approach de autenticidad, además de crear valor añadido para nuestros clientes en forma de experiencia única, memorable y arraigada, somos capaces de crear mayor rentabilidad, porque dejamos de competir únicamente por precio, además de crear un impacto muy positivo en nuestro entorno directo. El mundo homogéneo de los commodities de la gran hotelería mallorquina, que compiten solo por precio, tienen un gran potencial en ese sentido, desde mi punto de vista. Para aprovechar esta tesitura y crear un nuevo proyecto hotelero, el cual está en fase de semilla a día de hoy, y el cual consiste en la creación de un grupo de boutique hoteles en Mallorca. Compramos, alquilamos o gestionamos hoteles boutique que hayan llegado al final de su ciclo vital actual y que disponen de una ubicación excelente y de un potencial enorme para reformularlos en base a estos pilares conceptuales que acabo de mencionar. Ahora mismo estamos en la primera ronda de financiación y tenemos en nuestro portfolio 3 magníficos hoteles de entre 20 y 30 habitaciones que esperan a que le insuflamos una nueva vida donde el lujo reside en una experiencia cliente de máxima mallorquinidad y autenticidad. Las palancas para la recuperación ya no son la seguridad sanitaria y la sostenibilidad medioambiental. Esos conceptos son básicos y si se mencionan, deberían de ser mencionados de forma tangencial, pero a esas alturas de la película ya no como protagonistas. Tampoco la digitalización, la cual es crucial en varias etapas de la experiencia cliente, no solo pre y post estancia, sino cada vez más durante la propia estancia, pero no deja de ser una mera herramienta. Convertirse en catalizador de su entorno natural y de su herencia cultural, esto sí es el camino hacia el éxito post-COVID. También hemos de empezar a medir nuestro éxito no solo en PIB, como en alguna edición anterior de este foro se ha mencionado. Con la integralidad que estamos buscando, incluyendo la sostenibilidad medioambiental, social, económica y laboral, hemos de empezar a valorar otros parámetros que los meramente económicos. Además, el bien común vende y venderá más en la era post-COVID si es que llega algún día. Para salir más fuerte de esta puñetera crisis necesitamos, aparte de sentido común por parte de las autoridades, cosa que parece cada día algo más difícil, aparte de financiación alternativa a la bancaria, autenticidad, propósito, la mejora conceptual de los hoteles, la mejora del servicio, para ofrecer reconocimiento, para crear vínculos, lazos, momentos únicos y memorables. Como resultado final de esta experiencia cliente mejorada, obtendremos un bottom line radiante. Y esto creo que es lo que todos necesitamos, un bottom line radiante. Como dijo el doctor anteriormente, esperamos que tengamos estos clientes vengativos y nos ayuden en ese bottom line radiante. Gracias. Muchas gracias, señor Helmut Clemens. Veo que el concepto clientes vengativos ha cuajado. Gracias. Estará ahora con nosotros seguidamente el señor Reto Stokenius, director de expansión de Riu Hotels and Resort. Bienvenido, Reto. Muchas gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, para empezar, cualquier visión o estrategia puede tener una caducidad muy breve, ya que lo que va bien hoy quizás no irá bien mañana y no va bien para cualquier país o destino. Desde el 11 de septiembre del 2001
El mundo se mueve September de 2021. una crisis a otra. Y esta crisis, claro, es sin precedentes. La podemos llamar la tormenta perfecta. Hay que reaccionar rápido, Was without adaptarse, coger las oportunidades y arriesgarse. Los cambios ocurren dramáticamente y no gradualmente. La capacidad de adaptación y la flexibilidad son las claves para sobrevivir en esta nueva realidad. Nosotros hemos realizado y seguimos con una gestión con mucha austeridad y siempre buscando optimizar los procesos. A nivel operativo, nos hemos adaptado creando protocolos de seguridad y sanitarios. Se desarrollaron con muchísima rapidez junto con una consultora de seguridad y posteriormente se formó a la totalidad de la plantilla para que sean capaces de aplicarlos correctamente. A nivel comercial nos hemos adaptado con las limitaciones y aforos que se permiten en cada destino y siempre con mucha flexibilidad. Ha sido una montaña rusa y siempre nos hemos tenido que adaptar a tiempo. Asimismo, nos hemos dirigido a nuevos mercados. Por ejemplo, en algunos destinos hemos abierto, después del cierre total de todos los hoteles, hemos abierto por 2 meses, hemos tenido que cerrar otra vez, hemos abierto 4 meses después. Entonces, como he comentado antes, ha sido una verdadera montaña rusa. A nivel accionariado no hemos tenido cambios ni tampoco tenemos planteada la entrada de otros inversores. Desde Río hemos hecho algunas desinversiones, pero realmente todas estas decisiones no están relacionadas a la pandemia generada por el COVID, sino que ya estaban planteadas en nuestra estrategia a seguir. Es un hecho que la pandemia provocada por el COVID ha ralentizado nuestro ritmo de expansión. A pesar de ello, vamos a seguir con nuestra estrategia patrimonialista y, por lo tanto, seguir apostando por los hoteles de un tamaño importante y en propiedad. Entonces, no cambiaremos de nuestra estrategia de ser patrimonialista. Evaluamos también expandir con contratos de gestión, con inversores que tengan una visión a largo plazo. En la hostelería se está hablando de inversiones a largo plazo. Actualmente tenemos varios hoteles en construcción y ya estamos realizando la planificación de los siguientes desarrollos. Para el año 2021 hemos realizado trabajos de construcción en México, en Senegal, Zanzíbar, Nueva York, que está a punto de abrirse el segundo hotel en Nueva York, en Canadá, en Toronto, en Londres, y para el año 2022 tenemos previsto empezar la construcción del nuevo hotel en Jamaica. En cuanto a reformas, para este año 2021 hemos realizado reformas en 2 destinos, en Aruba y Lanzarote. Hubieran estado mucho más, pero con la pandemia hemos tenido que frenar un poquito nuestro plan de reformas. Y para el año que viene, el 2022, tenemos previsto realizar trabajos de reformas en 4 destinos: Cabo Verde, Mauricio, México y en Portugal. Eso para mantener un poquito nuestra filosofía de reformar los hoteles cada 10 años. Para resumir, Río seguirá siendo un grupo hotelero patrimonialista especializado en el turismo vacacional y no tenemos prevista la posibilidad de hacer inversiones en otros negocios del sector turístico. Los cambios y las reestructuraciones a corto y largo plazo son una constante en la industria, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional. Procesos de reestructuración empresarial son permanentes para cualquier empresa, sea a nivel producto que a nivel de proceso, y no son fruto de la pandemia provocada por el COVID. Pensamos que tanto en el mercado nacional como internacional habrá que seguir lidiando con cambios. Y desde Río creemos y predicamos que en Baleares debemos creer en un tejido empresarial que apueste siempre por la calidad, autenticidad y sostenibilidad. Y esto a todos los niveles. Y en la inversión internacional.
Las islas tienen un espacio limitado y pienso que ya hemos llegado al tope de su capacidad alojativa. Sobre todo si pensamos a los alquileres vacacionales que tienen la misma cantidad de camas como el total de los hoteles. Si el tejido empresarial se dirige hacia ese sentido, apostando por esos valores y activos mencionados, desde Río creemos que Baleares tiene un buen futuro asegurado. Y para terminar, el cliente que hoy no viene por precio, mañana vendrá por calidad. Pero el cliente que hoy no viene por calidad, mañana vendrá por precio. Muchas gracias. Muchas gracias, Reto. Gracias. Tomaremos nota de todo en el debate después. Damos la bienvenida ahora, perdón, aquí, al señor Ovidio Andrés, fundador de Logitravel. Bienvenido, Ovidio. Hola, muy buenos días, Rosa, y muchas gracias a Into por la invitación. Bueno, yo la verdad es que voy a intentar... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Vale. Ovidio. Bueno, yo diría que voy a intentar explicar un poco nuestra experiencia por si a alguien le puede ayudar en su camino, ¿no? Yo diría de que cualquier persona que emprende, cualquier persona que inicia un negocio, pues tiene una primera visión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dijimos, venga, vamos a crear un OTA, vamos a crear Logitravel. Lo que es cierto es que siempre unido a esa decisión de crear un negocio, siempre tiene que haber o hay unos valores, lo que comúnmente se denomina ADN. Y voy a centrarme precisamente en estos valores porque yo creo que las empresas que construyen, que se desarrollan en base a valores, cuando llegan los momentos de crisis, que suelen ser muchos, lo tienen mucho más fácil porque tienen una guía, tienen una orientación. Nosotros, por ejemplo, cuando decidimos crear Logitravel, automáticamente se nos incorporaron nuestros dos valores claves. En aquel momento todavía un poco difuminados, pero poco a poco los hemos ido construyendo. El primero era cantera. Ante la decisión de cantera-cartera, ante la decisión de que todo el mundo habla de cómo captar talento, nosotros tomamos una decisión muy clara, y es que el talento de por sí no sirve. El talento hay muchísimo. Prácticamente cualquier joven, cuando sale de la universidad o cuando sale de su época formativa, con la ilusión que tiene, es un talento en potencia. Entonces nosotros, lo que pasa es que luego hay que aprovecharlo, hay que un poco moldearlo y aprovecharlo. Entonces nosotros siempre, más que hablar de talento, siempre hablamos de reestructurar el talento, de aprovechar el talento, de formar al talento para que realmente luego después lo podamos utilizar. Entonces nuestro primer ADN es que nunca acudimos fuera a buscar gente que pueda desarrollar una oportunidad. El segundo de nuestros valores, y reforzando lo que ha dicho el doctor Xavi Puig, yo diría que estamos en un entorno que los modernos le llaman VUCA. Es un entorno tremendamente volátil, tremendamente incierto, tremendamente ambiguo, tremendamente complejo. Entonces nosotros optamos por un ADN que era un valor que era la velocidad. Nosotros dijimos, tenemos que ser muy rápidos, porque somos como dijo Darwin, no sobreviven los más fuertes, ni siquiera los más inteligentes, ni los más grandes, sobreviven los que tienen una mayor capacidad de adaptarse a un mundo que cambia a una velocidad brutal. En aquel gráfico de cómo conseguir 1.000 millones de clientes, pues imaginar lo que supone esto. Entonces nosotros con estos dos ADNs pues nos tiramos al ruedo, ¿no? Nos tiramos a ver qué pasa. Empezamos con nuestro Logitravel y bueno, pues al poco tiempo dijimos, joder, pues yo creo que podemos ir creando un poquito de esfuerzo, podemos abordar el mercado portugués. Fichamos a un portugués, lo formamos, lo adiestramos y cuando lo teníamos preparado, pues abrimos Portugal.
Y así, de esta manera, basado en el talento, en la generación de talento, en el aprovechamiento del talento, lo que hemos ido haciendo es pues, desarrollarnos de una manera nunca, una manera que yo llamo como metodología a la mallorquina, porque siempre lo pinto como una ensaimada que va de dentro hacia afuera. Nosotros siempre lo que hacemos es cualquier negocio, empezamos por muy poquito, muy poca inversión, muy rápidamente la implementación, muy rápido el aprovechar, saber si funciona o no funciona, el ver los fallos que cometemos y a partir de ahí, si no funciona, lo tiramos y si funciona, damos la segunda vuelta de la ensaimada, más inversión, más recursos, más rápido. Y así pues hemos ido desarrollando nuestro modelo, que básicamente era añadir líneas de negocio, pues vuelos, hoteles, bla, 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 y ir creando marcas que podían ser países, pero también podían ser acuerdos de partnership o otro tipo, Bed Bank como es My Rooms o compra hotelera como es Traveltino o todo lo que va dirigido a B2B de agencias de viaje como es Traveltour. Entonces, pero lo más importante, y es el mensaje que quiero transmitir, lo más importante es que tienes que elegir unos valores y tienes que pensar que las crisis vienen. Nosotros, por ejemplo, cuando llegó la del 2008, pues fue una crisis clarísima, una crisis de demanda, una crisis donde la tarta se reduce, pero además de reducirse la tarta, es que además se mueve. Entonces, hay que ser muy rápido en moverse hacia donde se está moviendo el cliente, hacia donde se está moviendo la demanda. Entonces, en ese sentido, aquella crisis fue fantástica porque acertamos y tuvimos un crecimiento del 70%. Y como vimos que las agencias de viaje tradicionales estaban teniendo un problema, pues nosotros teníamos una arquitectura muy ágil, muy flexible, muy escalable y aprovechamos la oportunidad. Pero después, cuando ya parecía que todo era, habíamos salido de aquella crisis, pues llegaron los metabuscadores, que es nuestro sector, es gente muy nueva, muy moderna, con una inversión brutal y de pronto acaparan el 50% de los clientes de solo hotel y solo vuelo, imaginaros. Entonces tienes que tener una agilidad brutal para coger todo tu negocio y decir el 50% lo tiro a la papelera y me cambio hacia paquete vacacional, cruceros, productos de más valor añadido. Si no tienes unas personas y una mentalidad muy adaptativa, pues todos estos cambios te funden, porque otro de los problemas que tuvimos pues también era crisis interna. O sea, de pronto empiezas a crecer, venga, y 70%, 100%, y de pronto tú habías construido todo aquello con unos cimientos muy, pues de andar por casa, una chabolilla y más o menos bien plantada. Y habías ido apuntalando la chabola, pero hay un momento que la chabola no da para más. Entonces, pues de pronto te viene una crisis interna generada por ti mismo, y es la migración tecnológica. Yo cada vez que digo esta frase de migración tecnológica, me sale un salpullido, porque es que es una crisis autogenerada y que a veces te puede destruir, ¿no? Todo esto, yo diría de que no sé si vamos a crisis por año, pero casi. Entonces, lo de las crisis es algo con lo que cualquier empresa, cualquier empresario tiene que convivir. Es verdad que el COVID, esto no ha sido una crisis, esto ha sido terrible. O sea, puede ser muy flexible, muy rápido, pero si no hay nada de demanda, como nos pasó en el año 2020, pues hicimos un poco lo que ha dicho también, lo que se ha dicho antes, y es que nos dedicamos pues a hacer nuestra empresa más eficiente, porque es que no había nada que hacer, no había dónde moverse. Lo que hicimos fue decir, mira, cuando vuelva el sector, vamos a quitarnos las ineficiencias, pues cerramos algunos países que eran un poco deficitarios, nos dedicamos muchísimo a operaciones y bajamos nuestro punto muerto de 800 millones, pues yo creo que ahora con 400, 500, pues como ha ocurrido en el año 2021, pues empataremos. Y a veces hay que tener la virtud de
de adelgazar. Yo no la tengo. Como solamente se me ve la cara, no se me ve el cuerpo, pero estoy gordito. Pero hay que tener la virtud de adelgazar las empresas, porque a veces toca esto. Lo que es cierto es que es muy, muy importante tener unos valores, tener un ADN, comunicarlo internamente y aferrarse a ellos. Cuando en el 2018 dejé la empresa, la dejé en manos de una persona muy senior, Mani Fontenla, CEO de Thomas Cook, una persona con muchísima experiencia, y también en manos de Javi, que este sí que tenía ADN 100% Logi, es mi hijo, con lo cual mucho más. Pero solamente les pedí una cosa, les pedí que por favor respetasen los valores con los cuales habíamos crecido y los cuales se había desarrollado todo el equipo humano. Y la verdad es que lo respetaron, y ellos dieron una vuelta más. Ellos dijeron, jolín, es que Logitravel, con esta arquitectura que tiene y con esta escalabilidad, además puede ser muy atractivo el asociarse con otro tipo de compañías que bueno, pues que tengan precisamente, no hayan tenido que desarrollar estas habilidades. Y bueno, pues a raíz de esto, ellos lo que hicieron fue poner en valor nuestra arquitectura tecnológica. Y así es como, por ejemplo, surge la fusión. Bueno, surge el proyecto conjunto con Soltour. Soltour, un tour operador magnífico dedicado al negocio de tour operación tradicional, con una marca fantástica, súper bien posicionadas en las agencias de viaje en España y Portugal. Nosotros teníamos paquete dinámico, muy buena tecnología, mucho dinamismo. Juntamos los dos proyectos y a partir de ahí pues nace Soltour Travel Partners, que es una gran apuesta y muy interesante, porque unos aportan una cosa, otros aportan otra. Al poco tiempo surgió la oportunidad de Corte Inglés, y ahí se produce un proyecto de fusión. Y tampoco, la verdad es que fue muy rápido, porque pues Corte Inglés es una gran marca con muchísimos clientes, con un potencial corporativo brutal, y Logitravel pues es una marca. Ellos tenían tiendas, tenían negocio de business travel, negocio de MICE, y nosotros pues teníamos tecnología, OTA, Bedbank, y la verdad es que en 2 almuerzos dijimos, es que yo creo que nos podemos casar, porque va a ser muy interesante el aprovechamiento de sinergias. Y en ese sentido, digamos que yo, para tomar la decisión, lo primero que dije, porque claro, éramos 2 culturas muy diferentes, lo primero que dije es, nosotros somos así. Nosotros somos cantera, somos gente que da valor a la velocidad, y por tanto despreciamos otros valores, como pueda ser, por ejemplo, la gente que quiere seguridad, gente que quiere... nosotros no. Nosotros, si eres rápido, no puedes ser seguro. Si eres rápido, tienes que ser tolerante a los errores. Y la verdad es que aceptaron este planteamiento y hicimos este proyecto de fusión. Y bueno, ya para acabar simplemente mi última fase. Y la última fase, claro, yo diría de que los jugadores son los que hacen que tú elijas una forma u otra, que tengas unos valores u otros. Claro, cuando monté una explotadora hotelera con gran visión estratégica, porque la monté en el 2019, justo antes de la pandemia, imaginaros qué acierto. Pero lo que es cierto es que la hice con un equipo pues muy senior, un equipo que venía de Iberostar, de Meliá, gente con muchísima capacidad. Y lógicamente ahí no me podía poner a jugar a cantera, ya depende de qué cosas, ¿no? Sí que la velocidad forma parte de nuestro ADN, pero lo estamos creando porque es un equipo completamente diferente. Son unos jugadores muy diferentes que hay que trabajar de otra manera. Entonces, estamos ahí, estamos intentando crear nuestros valores en una cadena que es Smile Hotels, y lo que es cierto es de que yo siempre les digo que hay que tener una personalidad, la que sea, pero hay que tener una explicitada y agarrarse a ella. Entonces ellos me dijeron, mira,
pues vas mal. Nosotros no pensamos que no tenemos que ser una cadena hotelera. Esto de Smile Hotel es una marca que si queremos ir rápido, si queremos hacer las cosas como estás planteando, pues tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar a marca blanca y tener una mentalidad muy abierta, muy asociativa, muy integradora. Y esa es una cualidad que estamos desarrollando, y pensamos que va a ser clave para la salida de la era COVID, y es la capacidad de asociarse, la capacidad de integrar proyectos entre mucha gente. Y así, pues lo primero que hicimos fue llegar a un acuerdo con Wyndham. Wyndham tiene 30 marcas y nos permite a cualquier hotel, cualquier propietario, pues ponerle la marca que mejor le va a su hotel, sin tener que estar condicionados a un objetivo de empresa de marca. Y en segundo lugar, pues nos llevábamos muy bien con OK Mobility, con Otman y con Joaquín, que es un placer, la verdad, trabajar y disfrutar de su compañía. Y también planteamos el proyecto, nos plantearon que quería entrar en Hospitality y decidimos pues un proyecto conjunto, claro que sí. Entonces, yo diría de que como resumen, y con esto acabo porque me enrollo muchísimo, yo diría que hay que tener una personalidad, que creo que después de lo que va a cambiar la era COVID es que va a ser necesario tener la mentalidad muy abierta de integrar personas, proyectos y conjuntamente, de diseñar la empresa no como algo monolítico, sino como algo por capas, que te permita a cada una de las capas poder dar valor interno, pero también externo. Y en ese sentido, esto es lo que me gustaría aportar de lo que creo que va a pasar en los próximos años. Es integración y dividir la empresa. Los conceptos monolíticos yo creo que no van a funcionar. Va a ser mucho más rentable la división por capitas, y cada capita que tenga su vida y su propio desarrollo. Y bueno, pues esto era, Rosa, lo que quería contar, y encantado de lo que me quieran preguntar. Muchas gracias, Ovidio. Muchas gracias. Muy interesante. Tener valores, un buen ADN y aferrarse a ellos. Tomaremos nota. Y evidentemente la capacidad de asociarse. Muy importante también. Ahí queda. Bien, empezamos ahora. Muchas gracias, Ovidio. Empezamos ahora el debate. Les recuerdo que pueden enviar, ya vemos que están enviando sus preguntas. Pueden enviarnos sus preguntas en el chat a continuación. Pero para romper el hielo ya vamos a empezar con una primera pregunta al doctor Puig. Doctor Puig, ¿cómo puede afectar la inflación en el proceso de recuperación de la actividad económica en general y del sector turismo en particular? Muy bien. Justamente la inflación es lo que ahora estamos todos pendientes. Para que se hagan una idea, la inflación actual en la zona euro, en España, ronda el 5%, también en Estados Unidos. Esto tiene algún efecto hasta positivo, pero básicamente, ¿qué efectos negativos estamos todos pendientes de ver si suceden o no? Es que, tal como he dicho antes, yo creo que ha quedado claro, todos somos muy conscientes en los mercados financieros que el que España se esté financiando a tipos negativos a 1 año, 2 años, es irracional, es porque está subvencionada por el Banco Central. A España no la financiarían en un mercado libre a tipos negativos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ¿qué ocurre si hay inflación? ¿Qué ocurre si los tipos de interés suben? Pues que los bancos centrales tendrán que responder y tendrán que cumplir con su mandato, el mandato que les dimos los ciudadanos, que básicamente los creamos para que controlaran la inflación. Es el gran mandato que damos a un banco central cuando se crea. Y el Banco Central Europeo tiene el mandato de mantener la inflación cercana, pero no superior al 2%. Luego, si estamos al 5%, igual tiene que hacer algo. Y si tiene que hacer algo, lo que hace es subir tipos de interés. Y si sube tipos de interés,
con una economía sobreendeudada, ¿qué ocurrirá? Pues que si suben tipos de interés, a España ya no la financiarán a tipos negativos, tendrá que subir tipos. Tendremos que subir tipos los países, las empresas, los particulares. A una economía sobreendeudada, que le suban tipos, pues ya se pueden ustedes imaginar que no es una buena noticia. Con lo cual empieza un problema importante, que es un problema de default, ¿no? De quiebras. Todo esto es como un dominó. ¿Dónde puede llegar? Pues es lo que estamos todos espantados, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que, por una parte, los bancos centrales querían algo de inflación, lucharon porque hubiera algo de inflación. Estaba muy por debajo del 2 y había años que eran situaciones deflacionistas. ¿Por qué querían algo de inflación? Parece un contrasentido que un banco central quiera algo de inflación. Pues querían algo de inflación sobre todo porque justamente como que están los países tan endeudados, si la inflación sube al 2, 3, 3,5, 4%, ¿qué hace esto? Que su deuda sobre el Producto Interior Bruto, que se verá inflado por la inflación, a una deuda no le afecta a la inflación. Ustedes están endeudados, los que tienen hoteles o los que tienen hipotecas, no les dirán, hombre, hay inflación, pues su deuda sube un 5%. No, la deuda es un stock, la deuda es lo que debo, no está afectado por la inflación. Con lo cual, si el Producto Interior Bruto sí que sube por inflación y la deuda se mantiene igual, cuanto más suba, la relación entre PIB y deuda va bajando, con lo cual aligera algo esta presión al endeudamiento global de los países y de las empresas. Estamos expectantes. Mi opinión es que no es una inflación estructural, sino que es muy pasajera por la cuestión que ustedes ya han oído y saben. Claro, en marzo de 2020 se ve que decidimos entre todos parar el mundo. Fue como un experimento mundial. Paramos el mundo. Ahora lo hemos vuelto a poner en marcha. Hombre, no es tan fácil volver a poner en marcha las cadenas de producción, las cadenas de distribución, el que todo funcione como antes, ¿no? De hecho, el último mes ya hay un gran alivio, que el petróleo ha bajado de 80 a 68, 69 que está hoy, ¿no? Todo esto hace que al final las cosas se pongan en tu sitio, todo se irá conjuntando, y en mi opinión es que esta es una inflación muy coyuntural, pero ya veremos, porque lo coyuntural ya lleva un año. Cuando ya las cosas llevan un año y las pensiones se han de adaptar a la inflación y han de subir, si los alquileres les van a subir a todos ustedes y todo el mundo empieza a poner la inflación en sus contratos y ejercerla, entonces ya no es coyuntural, entonces ya hay una parte de estructura. Vamos a ver qué pasa. Crucemos los dedos. Vale, vamos a ver. Vamos a intentar que gracias, doctor Puig. Vamos a intentar que las respuestas sean un poquito más sucintas, más cortitas, para que puedan entrar más preguntas, ¿vale? En este caso era necesario explicarlo ampliamente. Esta pregunta va para el señor Helmut Clemens. Para usted. Sí. La pregunta es, ¿los valores de la industria hotelera deberían estar vinculados a la hospitalidad, la sostenibilidad y la creación de experiencias? ¿Cree usted que el modelo hotelero actual está obsoleto? Depende del modelo de hotel que estamos hablando. Evidentemente, en Baleares o en Mallorca concretamente hay muchos modelos distintos. Hay muchos hoteles boutique que están, creo que, muy bien enfocados en su filosofía, tanto a nivel sostenibilidad como a nivel conceptual, a nivel autenticidad, pero hay muchos otros que no lo están. Y en ese sentido creo que la hostelería de masa en Baleares se debe de cuestionar, y creo que en ese sentido se han tomado algunas medidas o hay algunos foros en marcha para intentar justamente de redefinir un poco hacia dónde uno quiere ir y hacia dónde tiene que evolucionar toda esta masificación de la oferta turística. Y estoy convencido de que este parón que hemos tenido y
este cuestionamiento que sigue después de este parón, pues nos puede ayudar y puede ser un impulso muy importante para este cuestionamiento y para una redirección, digamos, de lo que es el turismo de masa y toda esta oferta que ofrece Mallorca. A mí me gusta hacer una pregunta luego al doctor Puig, porque la verdad que el quantitative easing que se está teniendo va a tener un impacto nefasto a nivel económico y me sería muy interesante de tener su punto de vista luego como esta deuda gigantesca que nadie es capaz de pagar, ¿qué va a pasar con esta bolsa al final? Pero, en fin, lo dejo ahí en la mesa, en la pantalla. Vale, perfecto. Muchas gracias, Helmut. La siguiente pregunta es para el señor Retos Stoquenius del grupo RIU. Preguntan, ¿qué ha cambiado en la estrategia empresarial en la época COVID que estamos atravesando ahora? Bueno, básicamente no hemos cambiado nada en nuestra estrategia. Seguimos siendo una empresa patrimonialista de segmento vacacional, que sea de sol y playa y ciudad, con hoteles de tamaño importante. No pensamos invertir en hoteles boutique o hoteles más pequeños. Siempre seguimos con esta filosofía, con nuestra estrategia de hoteles grandes, de más, por ejemplo, sol y playa, más de 350 habitaciones, en ciudad más de 250 habitaciones. Sí, a nivel operativo, como he comentado antes, hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad que cada destino requiera. Nuestro protocolo interno de 15 puntos, protocolo sanitario, y luego, claro, a lo que cada destino requería. Por ejemplo, en Zanzíbar hemos cerrado a mitad de marzo, hemos abierto 3 meses después y no hemos cerrado más. En San Francisco hemos cerrado 3 meses, hemos abierto 1 mes, hemos cerrado otra vez por 4 o 5 meses. Entonces, pero a nivel de estrategia no hemos cambiado nada. Simplemente nos hemos adaptado a esta situación que esperemos que con el tiempo se va aliviando y que va a tener menos restricciones. Esto sería lo explicable, ¿no? Perfecto, gracias. La última hora para la rueda para el señor Ovidio Andrés. ¿Cuáles son las tecnologías que marcarán la diferencia en el mundo hotelero? Bueno, yo creo que cada uno tiene que elegir una. Yo voy a elegir las que estamos invirtiendo. La primera es el tema de asistente virtual. Todo el tema de lenguaje natural, todo el tema de dar servicio al cliente, que eso lo tenemos todos en el foco, desde que empieza a pensar en sus vacaciones hasta que vuelve a casa, ¿no? Entonces, pero esto que antes se hacía de una manera, pues, digámoslo así, muy tradicional, yo creo que van a irrumpir todo lo que son los bots, tanto de voz como de WhatsApp, etcétera, para dar un servicio, un altísimo nivel de servicio en todo momento al cliente, vía teléfono, vía voz. Yo creo que la inversión en este tipo de asistentes virtuales va a ser clave. Y además la tecnología está avanzando muy, muy rápido. Y va a dar un valor añadido muy alto al que sea capaz de dominarlo. La segunda de las tecnologías, pues yo me atrevería a decir que la de la realidad aumentada. Es decir, yo creo que ser capaz de que el cliente, cuando empieza en su fase de inspiración, cuando empieza a pensar en un hotel, sea capaz de meterse en el hotel y hacer una visita virtual, yo creo que va a ser también clave. Y la tercera, y para acabar rápido, es todo lo que hace referencia a diseñar el hotel basado en el dato. Cada vez los detectores de presencia, pues yo qué sé, hasta pones un detector de presencia, que eso la tecnología es un plug and play muy rápido, y te dice si tienes que hacer una reposición de los plátanos, o cuánta gente está en recepción para que añadas una persona, o si tienes que poner un camarero. Entonces yo creo que todo lo que es el diseño de un hotel con mucha flexibilidad basada en análisis del dato de clientes va a ser también la tercera tecnología. Y con esto acabo. Vale, gracias. Ya tengo varias aquí, pero ya veo una para Ovidio que
un poco curiosa, pero dicen, ¿cómo han conjugado, Antoni Munar, pregunta para Ovidio, ¿cómo han conjugado la gestión de talento y la política de adelgazamiento? Pues cómo se conjuga. La verdad es que tuvimos un 2000 muy mal. Es decir, el talento, primero yo diría lo siguiente, el talento cuando lo has creado en la casa es mucho más paciente, ha sido muchísimo más generoso, que contra más tiempo llevaba ha aguantado más que los que llevaban menos tiempo. Pero lo que es verdad es que durante el adelgazamiento lo primero que hemos hecho ha sido adelgazar fora vila. Lo único que hemos hecho ha sido cerrar, pues estábamos en Tailandia, pues lo hemos cerrado, estábamos en México, lo hemos cerrado. Primero hemos cogido y hemos concentrado hacia adentro. Y segundo, lo que hemos hecho ha sido sufrir mucho en la cuenta de resultados, sufrir muchísimo en la cuenta de resultados y prometer que cuando vuelvan los beneficios, pues pagaremos lo que no hemos podido pagar. Ha sido muy duro. Bueno, vamos a por ello, vamos a salir de ahí. Siguiente pregunta, Mercé Colom pregunta, si todos, para quien quiera, la lanzo, quien quiera contestar. Si todos estamos endeudados, ¿cómo se gastará dinero en ocio, vacaciones, viajes, en definitiva, en el sector turístico? ¿Se entiende? ¿Quién la recoge? Vamos, yo creo que el doctor Puig ha dicho una cosa que es la demanda retenida. No me acuerdo ahora cómo lo ha dicho, pero hay una demanda retenida brutal. La gente tiene ganas de salir, de gastar. Y tal. Es verdad que está muy endeudada, pero no es menos verdad que las ganas van, al menos, mientras estemos dopados, mientras la economía esté dopada, yo creo que la gente va a poder, la demanda retenida sobre el endeudamiento. Al menos eso espero. Gracias, Ovidio. Para el doctor Puig, Roberto pregunta, ¿cómo va a afectar el endeudamiento de empresas en América Latina, propiamente en los países del Cono Sur, como Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, etcétera? Ya que el sector turístico no termina de despejar al finalizar este 2021. Y continúa. ¿Y qué esperaremos para el 2022? ¿Tendremos consumidores vengativos? Gracias. A ver, aquí hay varias respuestas. Primero, América Latina es una realidad también muy diversa. No es lo mismo el Caribe, Centroamérica, países andinos, etcétera. A veces, desde aquí yo, como viví en América Latina unos años, trabajé para el gobierno federal de Estados Unidos en Puerto Rico y luego también trabajé en Perú y Venezuela, ya me di cuenta que esta visión española que tenemos de América Latina como un todo no es así. Pero dicho esto, claro, toda la evolución económica de estos próximos años está muy correlacionada con la vacunación de la población. En tanto en cuanto la vacunación en América Latina en su conjunto y específicamente en cada país mejore, todas sus expectativas económicas se adelantarán y mejorarán. A partir de aquí depende mucho de cada zona, de cada país y de cada política económica. No es lo mismo Venezuela que Chile, no es lo mismo México que República Dominicana. Dependerá mucho de la gestión interna política y económica de cada país. Pero vamos, si te sirve de algo, yo que soy optimista nato y un enamorado de Latinoamérica, esto irá pa'lante seguro. Perfecto. Gracias. Seguimos. María González pregunta, ¿cuáles serían las tecnologías disruptivas actuales en los restaurantes? Igual esa podría ser para Helmut. Hombre, la primera disruptiva va a ser el lector de QR para saber si uno está vacunado o no está vacunado. No sé si es muy bienvenido esta disrupción, pero sin duda alguna esto va a ser lo primero. Aparte de eso, evidentemente, hay, a nivel informática el avance es brutal, a nivel herramientas de gestión, sobre todo a nivel back office.
cada día más a nivel pagos. Hay aplicaciones ya que permiten de hacer pago directamente online sin tener que tener contactos. Toda esta parte de optimización de contacto con una persona cercana, ajena, como puede ser un camarero, pues todo esto que va a evolucionar mucho en los próximos meses y años. Pero desde mi punto de vista, como quizás se ha notado en mi exposé, yo soy un poco más clásico y prefiero más el contacto directo con el cliente, porque esta parte de hospitalidad creo que es fundamental. Y desde mi punto de vista, los grandes avances son sobre todo a nivel back office, en toda la parte, digamos, de gestión de la gastronomía del restaurante, donde hay muchísimo margen de mejora a nivel de optimización de costes y de procesos. Gracias. Seguimos con otra. Susana pregunta: formación complementaria para los jóvenes que en estos momentos están preparándose en la hostelería en particular. ¿Qué recomiendan? No va dirigida a nadie. ¿Algún consejo para estos jóvenes que se quieren preparar? Potser, doctor... Bueno, no. Actitud, yo diría actitud, y tener claro que no todos son, como se dice en español, no todos son derechos, sino hay muchas obligaciones, y que las obligaciones vienen antes de los derechos. Y como dijo Ovidio antes, los que más han aguantado durante esta crisis, que sigue aguantando, son los que más tiempo llevaban en su empresa. Rosa, Sí. yo me dedico a la formación, no soy especialista en el sector, Sí. pero lo que dice Helmut es así. O sea, yo que vivo de la formación, aparte de otros temas, siempre digo a mis hijos y a mis alumnos que la formación suma, pero la actitud multiplica. Es muy importante. Yo soy consejero de una gestora de instituciones de inversión colectiva, soy socio y consejero, y cuando tenemos que fichar gente está muy bien la formación, condición necesaria, pero al final una gran actitud, una buena actitud es lo que los empresarios queremos. Y cada día es más complicado conseguirla. El nature-nurture es un discurso muy complejo, pero a medida que va avanzando la sociedad nos damos cuenta de que es cada día más difícil encontrar gente comprometida, sobre todo en un sector como este de la hostelería, que es o gastronomía, que es un sector donde, digamos que no es un trabajo de 8 a 5 en la oficina, sino hay que remagarse, hay que sacar basura, hay que lidiar con horarios muy complejos, y no es fácil. Y la verdad que hoy día, y en Baleares más, por el tema adicional de la gentrificación y del problema del aumento del alquiler, cada día es más complicado de encontrar gente capacitada y sobre todo con ganas, y que traigan la actitud correcta. Bueno, si tienen actitud, tienen valores y tienen ADN, Ovidio les contrata enseguida, ¿no? A ver. Todos los contratamos enseguida. Yo, Rosa, además, yo además preguntaba si les gustaba salir de marcha, porque era el tema de actitud. Además conviene que sea capaz de trabajar en equipo. Claro. Y para trabajar en equipo conviene de vez en cuando irse de juerga y ser capaz de relacionarse. Y el trabajo en equipo es clave. Entonces, siempre dentro de lo que era hace mucho, cuando hacía entrevistas, siempre la pregunta que más despistaba: oye, ¿a ti te gusta beber? ¿A ti te gusta irte de marcha? Y era muy importante que la gente respondiese que sí, porque entonces la adaptación al equipo y la colaboración en equipo se conseguía mucho más rápida. Esto es una barbaridad, pero bueno. Bueno, no hace falta beber tampoco, ¿eh? Se pueden hacer Bueno. dinámicas de grupo, se pueden hacer building teams, pero bueno, entendemos el concepto. Entendemos el concepto. Vale, creo que ahora una última pregunta, porque nos estamos yendo. Dice, esa es para Reto. Dice que el futuro del turismo en Mallorca es brillante. ¿Bajo qué condiciones dice que es brillante? Bueno, yo pienso que, yo no digo Mallorca, las Baleares, ¿no? Las Baleares.
las 4 islas tienen una identidad única, cada una tiene su identidad, ¿no? Tienen la posibilidad, tienen la suerte de tener hostelería de lujo, hostelería de masa y todo. Pero hay que limitarlo, porque el espacio está limitado. Y pienso que está limitado y aquí hay unos sitios maravillosos, las playas son bonitas y eso, pero hay que cuidarlo a todos los niveles. Y bueno, lo que decía Helmut, la actitud es lo más importante para lograrlo. Perfecto. Yo creo que nos quedamos aquí con, gracias, Reto, con tener una buena actitud, tener unos buenos valores de ADN, tener energía para hacerlo y bueno, afrontar esta crisis que nos viene pues con la mayor actitud, nunca más bien dicho, ¿no? Creo que ya tenemos que dejarlo de momento por aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Bueno, el doctor Xavier Puig nos ha introducido el concepto que veo que ha gustado mucho, que es el del consumidor vengativo. Bienvenido al consumidor vengativo. El doctor Xavier Puig también nos ha ayudado a entender el problema global de las 3D, deuda, demografía y deflación. Hemos hablado también en esta sesión tan intensa de cómo la capacidad de adaptación y la flexibilidad han sido las claves para sobrevivir a esta nueva realidad. También cómo los valores reales de la industria hotelera deben de estar vinculados a la hospitalidad, a la sostenibilidad y a la creación de experiencias. Y cómo en el próximo ciclo económico las empresas tendrán que dar un paso al típico acuerdo comercial. Tendrán que aprender a colaborar, a desarrollar proyectos conjuntamente y a sumar valores. Lo que decía antes, lo que decíamos, trabajar en equipo, ¿no? Hemos constatado que afrontar esa nueva etapa es un trabajo en equipo, todo suma, sumemos, ¿no? Quería darles gracias, gracias por todo su conocimiento, por todo su talento compartido en esta extraordinaria edición de INTO. Esta ha sido la última. Entonces, gracias a todos. Mira, me estoy emocionando y todo. Quería darles las gracias en nombre de la Dirección General de Innovación del Govern de les Illes Balears y de la Fundación BID. Gracias por su asistencia, por todos esos tips y todos estos buenos deseos y advice que nos han dado. Gracias por su participación y fidelidad. Esta edición ha sido un éxito y es también gracias a ustedes, a los asistentes que nos han seguido fielmente edición tras edición. También es gracias al excelente equipo de expertos, a ustedes y todos los que nos han acompañado durante estas ediciones y al equipo organizador de este seminario de la Fundación BID, todos los traductores, a todo el mundo. Gracias en nombre de todos, quería. Gracias en nombre de todos y todas. Juntos hemos hecho que esta edición sea memorable. Un placer haber compartido talento y conocimiento aquí con ustedes. Para acabar la sesión, creo que hay algún problema de fondo de alguno que tiene algo. Oigo un sonido de fondo. Vale, igual soy solamente yo. Perdón, para realizar esta clausura tenemos el honor de contar con el señor Eduardo Zúñiga, director general de innovación del Govern de les Illes Balears. Benvingut, bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Bueno, el honor es todo mío. Aunque no he podido estar en todas las sesiones por motivos de trabajo, a mí me gustaría dejar claro que sí que he estado escuchando algunas de las intervenciones, también la suya, señor Helmut Clemens. Yo creo que desde la administración pública tenemos que ser capaces de encajar también las críticas y cuando son críticas duras también. Solo faltaba. Estamos aquí no solamente para llamar al voto, sino también para escuchar y este es una de las razones más importantes de este seminario, que podamos escuchar las cosas que nos digan desde un sector tan importante para nosotros en las islas como es el sector turístico
y si estas no vienen bonitas, pues también tenemos que ser capaces de escuchar la crítica y aprender. Y Me poner... agradece que hace referencia. Gracias. No, solo faltaba, solo faltaba. Además, es usted una puerta abierta hacia nuestra cultura, porque que venga alguien de fuera a explicarnos cuáles son nuestros valores y tradiciones es algo que ha golpeado muy fuerte en el sector de la empresa, se lo puedo asegurar, porque muchos empresarios le tienen a usted en gran estima por su valentía y por el trabajo que ha hecho durante estos años. Lo más interesante yo creo que sería dejar que siguiera la tertulia que tenían ustedes en este momento, ¿no? Y la verdad me voy a saltar un poco el protocolo. Pido disculpas a las personas que han escrito tan profesionalmente este discurso, pero voy a hacer dos apuntes que yo creo que van a ser muy interesantes con respecto a las líneas que lleva la Dirección General que incumben un poco a este sector. Nosotros yo llevo poco tiempo en este cargo, pero en este poco tiempo hemos detectado cosas que vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, y una de ellas es la de potenciar la colaboración entre empresas a través de política de clústeres. En esta semana, este sábado pasado, se ha publicado la convocatoria de política de clústeres, que no se llama así, pero para que nos entendamos todos, en tres líneas fundamentales, que van en la de darle músculo a la creación de nuevos clústeres, en la de darle músculo al seguimiento de los clústeres ya formados, y por primera vez también ponemos en marcha un piloto para seguir desarrollándolo en el futuro, para la financiación de pilotos y prototipos que se puedan poner en marcha en las propuestas que hagan los clústeres. Estaba escuchando a Ovidio antes hablar de lo importante que era la colaboración, también el doctor Xavier Puig. La colaboración entre proyectos empresariales es fundamental, y sobre todo para el tamaño que tiene y el peso que tiene el Producto Interior Bruto de las Islas Baleares en el conjunto del Estado, y lo que significa Europa, que cuando desde Europa nos piden que saquemos adelante macroproyectos, es que ni juntando todo el Producto Interior Bruto de las Islas Baleares llegamos a hacer cosquillas a cuando ellos plantean que es un macroproyecto. Por lo tanto, para nosotros es mucho más estratégico y fundamental poder crear estrategias de colaboración entre empresas que saquen proyectos adelante en forma conjunta, que les dé una posibilidad de diferenciación con respecto a la competencia y de marcar una diferencia dentro del propio sector, pero sobre todo en los proyectos que tienen que ver en los fondos que nos van a llegar de Europa y que van en este sentido de transición digital, que ya sé, Helmut, que tú estabas un poco más allá. Ahora tengo que conocer uno de los mayores expertos en innovación del Lander de Berlín, que reside aquí en Mallorca, porque yo sé que el norte de Europa está muy avanzado en este sentido, pero nosotros tenemos que dar pasos en este sentido. Es fundamental que la gran cantidad de empresas pequeñas y muy pequeñas y autónomos de las Islas Baleares digitalicen sus procesos comerciales y sus procesos administrativos, y el año que viene yo también sacaré una línea para darles ayudas en este sentido, además de la clusterización de sectores, que para nosotros será fundamental. Y por último, para no consumir más tiempo, hay un tema que se anuncia hoy aquí de forma un poco informal, pero que para mí es muy importante. Lo primero que yo hice al llegar a la Dirección General fue incluir a este gobierno en el patronato de la Fundación COTEC, que es la fundación sobre la innovación más sin ánimo de lucro, por supuesto, pero más importante y con más peso y más influyente en el Estado español. Y vamos a poner en marcha un primer proyecto que tendrá que ver con el sector turístico, y es el cambio de percepción de los indicadores de la innovación y
de los indicadores que miden también la percepción por parte de la Unión Europea y del Estado español con respecto al sector turístico y su importancia en el sector tecnológico y su manera de vernos como no industria, ¿no? Como servicios únicamente, y cambiar esta percepción por parte de la Unión Europea y del Estado español es importantísima, porque desde el sector turístico se crea muchísima innovación, que se lo cuenten al señor Ovidio, ¿verdad? Esta gran parte de la vanguardia se encuentra además en las tecnologías relacionadas con el sector turístico aquí en las Islas Baleares, y hay empresas que tienen una proyección internacional increíble, así que no se considere industria es un hándicap muy importante, y que estos indicadores nosotros no los cambiaremos porque hagamos este grupo de trabajo, pero sí que intentaremos influir en la percepción de tanto de la Unión Europea como del Estado español, del gobierno español, con respecto a estos indicadores. Yo creo que será un paso importante para saber y poder medir de forma concreta de qué manera está influyendo el sector turístico en la innovación y cómo se está impregnando otros sectores también de esta innovación. Y bueno, creo que esto era interesante que yo lo dijera en este foro, porque es el foro donde hay que decirlo, ¿no? Además de las cosas que ahora pasaré a hacer de forma muy breve, que es un gran agradecimiento a los panelistas que hemos tenido hoy. Qué interesante es todo y qué provechoso es poder tener ámbitos como estos para poder escuchar opiniones tan distintas y desde diferentes puntos de vista. Esto es innovación disruptiva pura y dura. Bueno, en la sesión inaugural de inauguración se habló mucho de la tecnología, del papel que juega la tecnología, de ese perfil de viajeros que vienen en el futuro. Hay una anécdota, hay dos anécdotas que yo quisiera contar que son increíbles porque me chocaron muchísimo, ¿no? Por un lado es las colas de 4 horas para hacerse un selfie en Cala Mondragó, ¿no? Personas que no iban a bañarse, sino que simplemente querían hacerse un selfie. Bueno, esto es un hábito. Hay que tener en cuenta que los millennials ya no son tan jóvenes, ya son hasta 35 años y tienen hábitos completamente distintos a los que ya hemos superado los 50, completamente distintos, y hay que estar muy atentos a qué hábitos tienen, porque esto va a cambiar la manera de ver y de consumir el turismo también. Otra cosa que me chocó mucho es que el 75% de los selfies hechos en España en una red social que se llama Instagram estaban hechos en Ibiza. Lo vuelvo a repetir porque es que esto es un indicador muy importante. El 75% de los selfies hechos en Instagram fueron en España, fueron hechos en Ibiza. Es increíble, pero esto nos da una perspectiva de por dónde vienen las nuevas generaciones, de qué manera consumen las cosas y cómo las expresan. Será muy importante. Pero bueno, yendo un poco más rápido, en la primera sesión, en la sesión inaugural se habló de estas cosas. En la primera sesión se habló de destinación y responsabilidad social. En la segunda sesión se habló de soluciones innovadoras. En la tercera sesión se habló de análisis de la demanda y la recuperación de la confianza del viajero. Esto en este momento es fundamental. En la cuarta y en esta sesión ha sido todo muy interesante, pero antes de despedir me gustaría decir, y bueno, dar las gracias a todos, pero me gustaría que se tuviera en cuenta, ¿no?, que espacios como este que sustenta la administración pública y que indiferentemente de quién venga, yo creo que tienen que tener una continuidad en el tiempo, y que yo no quiero crear un antes y un después, sino que esto sea un ámbito abierto del sector para tener toda la libertad del mundo para poder expresar lo que se piensa y lo que se está haciendo, pero que el peso que tiene en este momento, por dar algunos datos, ya es muy importante. Hemos contado con cerca de 800 empresarios
investigadores, profesores, estudiantes, representantes de la administración pública. Ha habido participación de procedencia de Estados Unidos, de México, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Colombia, del Reino Unido, de Italia, de Portugal, por nombrar algunos. Yo creo que las Islas Baleares tienen un peso a nivel internacional con respecto al sector turístico porque son y serán vanguardia, y las decisiones que se toman aquí, tanto desde el punto de vista empresarial, son escalables desde el punto de vista de la innovación, y hay siempre una oreja desde diferentes continentes para saber qué es lo que se dice y qué es lo que se hace aquí. Esto creo que sois todos conscientes de ello. Y solo para agradecer, bueno, agradecer todo el trabajo hecho por el equipo científico del seminario INTO, por la doctora Marta Jacob, el doctor Joan Mulet, el doctor Diego Ramón Medina, el doctor Joan Enric Capellà. Muchísimas gracias a todos ellos y muchísimas gracias a toda la participación por parte de la gente que ha hecho el seguimiento. Todavía quedan 87 personas en directo, más las que nos verán en diferido en el canal de YouTube de la Fundación. Os espero el año que viene. Incorporaremos algunas cosas muy interesantes. Yo creo que la incorporación de blockchains también en el sector turístico el año que viene ya habrá cosas muy interesantes. La incorporación de las NFTs también. Yo sé que Ovidio es un poco reacio todavía, pero está ahí, está llegando, ya viene. Y muchísimas gracias a todas y a todos por participar, por estar aquí con nosotros, y seréis bienvenidos en las próximas ediciones. Gracias, Rosa. Gracias, señor Eduardo Zúñiga. Gracias, Ovidio Andrés, señor Xavier Puig, Helmut Clemens, señor Reto Stockenius. Gracias a todos. Gracias por su colaboración, por compartir talento, y nos vemos en la próxima edición de INTO 2022, el próximo año. Gracias.